puede elegir. Y el problema es que esto es lo que nos encontramos cuando hablamos de hacer política en el conjunto del Estado. Es una proposición inapelable. Yo jamás haré política con alguien que aplique recortes, porque aplicar los recortes es estar dentro del régimen. ¿Quién puede estar en contra de eso? Pero todos sabemos hacia dónde nos llevan muchos discursos que son absolutamente inapelables. Lo digo siempre, hacer política supone cabalgar las contradicciones. Quien no quiera cabalgar contradicciones, que no haga política o que no me engañe. Cuando uno tiene que tomar decisiones, es muy fácil colocarse en posiciones en la medida en que nunca se te van a plantear determinados desafíos. Poniendo un ejemplo aquí, si aquí pierde las elecciones alguna vez a nivel municipal el Partido Popular, habrá que plantearse si Izquierda Unida no hace nada, si apoya una investidura de un alcalde o si participa en un gobierno, y evidentemente eso implica que tienes que ponerte de acuerdo con corruptos, con cobardes, con mediocres, no se lo merecen, el presupuesto municipal es lo que es, la ley marca una serie de límites determinados, incluso entre nuestras filas este es un vago, este es un cara dura, este lleva a liberar el sindicato 15 años y ahora hay que liberarle de no sé qué. Pues claro, y esto ocurre en todas partes. Y ocurre incluso en las organizaciones políticas de extrema izquierda. Veníamos discutiendo también en el coche cómo incluso en organizaciones de tamaño de casa de muñecas, las miserias, las contradicciones, este es un acosador, tiene una liberación muy pequeñita, 700 euros, pero se agarra a ella porque no tiene otra cosa, y en última instancia las condiciones de posibilidad de la política son las que son. Allende tenía que haber armado al MIR, quizá sí o quizá no. Desde luego fue ganando cada batalla que se le fue planteando y al final perdió una batalla crucial, que era la batalla militar. ¿Y cuál era la clave de que Allende hubiera podido ganar? Haber conseguido el apoyo de una parte de la democracia cristiana, que fue a lo que estuvo jugando todo el tiempo. Con esta democracia cristiana de traidores, ya, esas eran las condiciones de posibilidad de victoria de la unidad popular. ¿Podemos utilizar un discurso izquierdista y quedarnos tan anchos? No. Fue un cagón que no se atrevió a armar al pueblo, porque todos sabemos que cuando el pueblo pide armas y se le dan las armas, no hay ejército profesional que pueda derrotar a un pueblo en armas, y gilipolleces del estilo. Hacer política es en última instancia subir contradicciones. La corrupción dentro de Izquierda Unida, joder que sí existe, pero no es un problema de personas, es que es consustancial a la forma de organizar el poder en la política. Es decir, ¿qué es lo del marxismo-ladrillismo? ¿Cómo se ha construido el poder en Izquierda Unida de Madrid? Asociado, por una parte, al poder de una serie de municipios. ¿Sabes cómo? Esto es tremendo. Imaginemos un alcalde honrado. Un alcalde honrado que quiere hacer buenas políticas. ¿Cómo puede ampliar el presupuesto municipal? Para hacer cosas buenas, no para forrarse, no para construirse una casa estupenda, no para conducir un coche carísimo, a través de la recalificación del suelo, porque no tiene presupuesto para más. Yo lo que voy a hacer es recalificar el suelo y llegar a acuerdo con delincuentes para construir escuelas, para construir parques, para hacer el pueblo más bonito del mundo. Eso es el poder municipal en España. Y cualquiera que hable con alguien que haya ejercido el poder municipal sabe lo que tienen que hacer los ayuntamientos para financiarse. Y todo el mundo sabe que los partidos políticos se financian a través de instituciones financieras y a través de préstamos. Y se supone que parece que es una cosa de izquierda que los partidos y los sindicatos puedan tener consejeros en entidades de utilidad pública como eran las cajas de ahorros. Y que de ahí van a nacer corruptos y sinvergüenza, por supuesto. Y en las universidades, y en el funcionariado, y en todas partes. Es un elemento consustancial y que hay que combatir eso, claro que hay que combatirlo, ganando políticamente. No es una cuestión de postura, es decir, no hay nada más patético que alguien que teniendo la razón pierde una votación, que son muchos de la izquierda, de hostia, somos los mejores, los más listos, los más valientes, los mejores militantes, pero cuando llega la hora de votar dentro de la organización somos minoritarios. Lo que somos es gilipollas, lo que somos es idiotas, porque si somos tan buenos, o sea, si realmente somos mejores, más preparados, ¿por qué se pierden las votaciones? Porque en realidad no somos tan buenos. Y a la hora de construir con quién se confluye, hay que trabajar desde lo que hay. Es una pena, ojalá fuera distinto. Ojalá Izquierda Unida en Andalucía hubiera sido capaz por lo menos de comunicar que lo que están haciendo sirve para algo, que han logrado parar algún desahucio, que han logrado hacer algo en la política de vivienda. Yo tampoco lo entiendo. Pero que a priori, desde la posición de no, es imposible llegar a un acuerdo de gobierno con el PSOE porque es un partido de régimen comprometido con el sistema, son neoliberales. Elena Salgado forma parte del Consejo de Administración de una gran empresa,
Felipe González es el señor X, un terrorista, asesino, que además también está en el Consejo de Administración, muy bien, pero es que desde esa postura, ¿para qué cojones nos presentamos a las elecciones? Tiene mucho más sentido irnos a hacer prácticas militares a algún lugar donde nos quieran entrenar y entramos al Parlamento por asalto. La política es una cosa fea, o sea, la política tiene una dimensión muy bonita, de las banderas rojas, de las canciones, de los momentos épicos, de esos elementos muy valiosos, y tiene la parte gris de la política. ¿Cuál ha sido la clave para que Hugo Chávez pueda hacer una política exterior de izquierda favoreciendo movimientos progresistas en otros países? Una cosa que se llama dinero, que procede de un recurso nada ecológico que se llama petróleo, que hace que un país pueda tener influencia en el mercado mundial y por lo tanto hacer política. Lo primero que hizo fue trabajar con la OPEP. ¿Cuál es uno de los aliados fundamentales del señor Hugo Chávez? Irán. Irán, que a su vez tiene una televisión que me ha contratado a mí, un estado asesino de comunistas en el que las mujeres tienen que llevar... Claro, pero es que la política es así. Hay gente que tiene que trabajar para vivir para Coca-Cola, o para Walmart, o para el Prica, y asumir que, bueno, que trabaja para una empresa que explota mano de obra infantil. Incluso cuando hacemos camisetas con la estrella roja, a veces no miramos si esa camiseta ha sido producida en una fábrica textil de China, donde no se puede ir con un libro a comprar al supermercado, con un libro en el que te estén diciendo si todas las... O sea, no sé si me explico, que comparto el planteamiento, pero en última instancia cualquiera que haga política tiene que asumir el horrible, espantoso escenario de las contradicciones. ¿La policía es necesaria? Sí. ¿Y existen policías maravillosas? Hombre, pueden existir policías mucho más decentes que otras, que cumplan la ley. Una policía con conciencia democrática es fundamental, pero son policías. ¿Son necesarios los ejércitos? Imprescindibles. ¿Es necesario que haya manicomios? Seguramente sí. Ojalá existiera una sociedad en la que no hubiera cárceles, pero me parece bastante complicado que todas estas cosas no puedan existir. Yo soy de izquierdas, nunca seré funcionario de prisiones. Yo soy de izquierdas, nunca seré policía, nunca seré ministro del Interior. El Saura se convirtió en el jefe de los torturadores en Cataluña. Es un planteamiento precioso y creo que lo hizo bastante mal Saura como consejero de Interior, pero vamos, si la izquierda que me proponen a mí es decir, no, tú vas a ser consejero de medio ambiente, de igualdad de género o de escuelas infantiles. Venga, hombre, que el poder es otra cosa, y el poder implica, pues bueno, asumir los escenarios en los que el enemigo en última instancia nos gana la batalla, y eso implica que muchas veces hay que rendir cuentas con canallas. Está funcionando la polémica. Bueno, no estoy de acuerdo con esta última cosa que has dicho, pero bueno. Me parece que está fenomenal esta línea que la tenéis trabajada o así, porque está explicando cosas bastante bien. Por ir un poco más al general, y